Me llamo Estrella Morales. Tengo 67 años. El salón era todo oro suave y risas, de esas que llenan cada rincón hasta que rebotan. Lidia había elegido el restaurante ella misma, un comedor angosto en la calle principal de Charleston, donde las lámparas colgantes brillaban como burbujas de champán. Me senté cerca del fondo de la mesa, lo bastante cerca para oír, pero lo bastante lejos para desaparecer. Así había sido durante años. Su prometido, Marco, era encantador en esa forma practicada de los hombres que venden algo por vivir. No paraba de llenar copas, de halagar vestidos, de guiar la atención hacia la sonrisa de Lidia. Ella se veía exquisita, cada cabello en su lugar, la voz brillante y medida. La observé a través del tallo de cristal de mi vino y traté de recordar la última vez que se había reído sin mirar quién la veía. El primer brindis vino del papá de Marco, luego de su mamá, una secuencia ordenada de gratitud. Mis manos se quedaron cruzadas en el regazo. Pensé que la noche terminaría sin broncas. Entonces Lidia se levantó. No titubeó ni se tambaleó. Alzó su copa y miró hacia mí por toda la mesa. Hay gente que te hace sentir orgullosa, dijo, con tono ligero, pulido y calculado. Otros nomás ocupan lugar. Algunos invitados rieron. Esas risas frágiles e inseguras que suenan como vidrio rompiéndose. La mano de Marco se movió cerca de la de ella, pero no la tocó. Sentí que el aire cambió, como si las lámparas se hubieran apagado solo para mí. Podría haberme quedado callada. Lo había hecho toda la vida, alisando momentos que deberían haber ardido, pero algo dentro de mí se negó. Levanté mi propia copa, firme a pesar del temblor en el pecho. Qué bueno que ya tengo mi propio lugar a 3000 kilómetros de aquí, dije. Nunca más tendrás que verme ocupar lugar. Las risas se cortaron antes que el eco. Un mesero se quedó congelado a mitad de paso. Los ojos de Lidia se abrieron grandes. Luego, voltearon hacia la mamá de Marco en busca de auxilio. No llegó. Bajé mi copa con suavidad. El sonido pequeño pero definitivo. Felicidades, agregué, porque los buenos modales son armadura, y yo había aprendido a ponérmela bien. Luego me puse de pie. Las sillas raspaban. Alguien gritó mi nombre, pero no volteé. Salí pasando las mesas con manteles de lino y entré en la noche fresca de Charleston. El aire olía a sal y glicina. Demasiado dulce, demasiado pesado. Mi reflejo en la ventana parecía a alguien que solía conocer. Para cuando llegué a la calle, mis manos habían dejado de temblar. Me di cuenta de que no traje abrigo. El aire me mordía los brazos, pero el frío se sentía honesto. Al menos, seguí caminando hacia el carro. Las risas aún sonando lejanas detrás de mí. Delgadas como vidrio a punto de quebrarse, la casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el eco leve de copas chocando en mi memoria. Me senté en la mesa de la cocina, todavía con el vestido de la cena, la cremallera apretándome las costillas. El celular vibró una vez el nombre de Lidia. Lo dejé sonar. Un mensaje apareció al rato. Perdón si sonó fuerte. Sabes cómo bromeo. Miré la pantalla hasta que se apagó. Luego otro papá dice que te fuiste muy temprano. Está decepcionado. El nombre de Roberto era un fantasma con el que no había hablado en años. Casi podía oír su voz en las palabras de ella, calmada y precisa. Te pasaste. Estrella, te hiciste quedar mal. Las palabras siempre habían sido suyas, y ahora vivían en la boca de ella. Cuando el celular sonó de nuevo, contesté. El tono de Lidia era ligero, como si habláramos del clima. Sabes que no lo dije en serio, ¿verdad? Creo que sí, dije. Una pausa. Luego el leve ruido de trastes de fondo. Papá dice que siempre tomas las cosas muy a pecho. Tu papá dice muchas cosas. Solo trata de mantener la paz. ¿Paz para quién?, pregunté, aunque no con filo, solo cansada. No respondió. La línea se llenó con su respiración, constante, deliberada. Luego dijo, mejor me voy, y colgó.
La luz del celular parpadeó una vez más y se apagó. Me quedé ahí, escuchando el silencio estirarse a mi alrededor, amplio y limpio, como si la casa por fin hubiera soltado el aire. Roberto todavía vivía en la misma casa, la del porche que da toda la vuelta y las hortensias que planté hace 20 años. Florecieron sin mí, llenas y precisas, como si nunca se hubieran dado cuenta de que me fui. Estacioné en la entrada y cargué la caja de álbumes familiares hasta la puerta. Abrió con esa sonrisa controlada, lo bastante cortés para ocultar el juicio. Estrella, no tenías que traerlos tú misma. Podrías haberlos mandado por correo. Quería asegurarme de que llegaran. Dije. Se hizo a un lado. La casa olía levemente a pulidor de limón y a su colonia. La misma desde la maestría. Los muebles brillaban. Todo parecía curado, intencional. ¿Café?, preguntó. No, gracias. Puse la caja en la mesita de la entrada. El álbum de arriba era de la infancia de Lidia, velitas de cumpleaños. Dientes faltantes, acuarelas. Mi letra etiquetaba cada página. Roberto tocó el lomo del libro, no las fotos. Sabes que Lidia no lo dijo en serio. Estaba nerviosa. La gente dice tonterías cuando está enamorada. Algo lo aprendió, dije. Hizo una pausa, entrecerrando un poco los ojos. Siempre tomas las cosas demasiado en serio. Era una broma. Nunca se siente como una... Exhaló por la nariz, como cuando corregía exámenes. Siempre fuiste sensible. Eso te hacía buena con los alumnos, pero difícil de convivir. Miré las fotos otra vez, Lidia en los hombros de su papá. Yo borrosa al fondo, medio cortada por el borde del marco. Siempre había sido así, visible lo suficiente para servir, invisible lo suficiente para borrarme. Me voy, dije. Sonrió apenas. No te aferres. Todos decimos cosas de las que nos arrepentimos. Lo miré a los ojos. No, Roberto. Algunos nomás nunca nos arrepentimos. Afuera. El aire se sentía más fresco. Caminé de regreso al carro. El peso de la caja se había ido, pero algo más pesado presionaba en su lugar. Detrás de mí, la casa brillaba, pulcra y cerrada, un monumento a cada versión de mí que una vez la mantuvo en pie. 3 días después, Lidia apareció sin avisar. Estaba en mi porche con un vaso de papel en cada mano y esa sonrisa que parecía ensayada. Traje café, dijo. Pensé que podíamos platicar. Me hice a un lado y entró como si todavía fuera su casa. Echó un vistazo al sillón, a las cajas a medio empacar, a los espacios vacíos en las paredes. ¿De verdad te vas? Sí, dije. Me dio un vaso. No tienes que hacerlo. Charleston todavía es tu casa. Ya no. Lidia se sentó, cruzando las piernas igual que Roberto siempre hacía. Mamá, sobre la cena. ¿Sabes cómo es papá? Presiona a la gente. Revolví mi café, aunque no le había echado nada. Tú no eres la gente. Lidia, eres su eco. Su sonrisa se endureció. Eso no es justo. Él solo quiere paz. Paz, dije bajito. Es cuando nadie tiene que fingir. Bajó la mirada, trazando la tapa del vaso con un dedo. Siempre tomas las cosas muy a pecho. Era una broma. Todos lo sabían. Todos rieron. Dije, eso no es lo mismo. El cuarto se quedó quieto, salvo por el tic-tac leve del reloj. Al fin dijo, no quiero que peleemos. No estoy peleando, le dije. Solo ya no me disculpo. Sus ojos parpadearon. Sorpresa. Tal vez culpa, pero lo cubrió rápido. Papá dice que guardas rencores. Tu papá dice lo que le acomoda. Se levantó sacudiendo polvo imaginario de la falda. Mejor me voy, asentí. En la puerta volteó. ¿De verdad no me perdonas? La miré a los ojos. Sé cómo eres cuando él te está viendo. Se estremeció apenas y se fue sin cerrar del todo la puerta. La casa se había vuelto demasiado callada, como si esperara que alguien pidiera perdón. Empecé en el comedor, abriendo los gabinetes donde estaba la vajilla de bodas, platos de marfil, alineados como soldaditos obedientes. Levanté uno, recordando la regla de Roberto. Nunca uses la buena si no hay visita.
Los apilé con cuidado en una caja marcada para donar. Para la tarde, el piso estaba cubierto de pedazos de mi propia historia Marcos. Manteles, planes de clase viejos de mis días de maestra. Tomé una acuarela que Lidia pintó a los 8 años. Una casa chueca bajo un sol azul. Había escrito para mamá, en letras de molde. La toqué una vez y la puse en la caja con el resto. La vecina, doña Kelma, pasó con los guantes de jardinería todavía puestos. ¿Ya te mudas? Solo estoy haciendo espacio, dije. Miró el cuarto a medio vaciar. ¿No se siente raro? Se siente necesario. Asintió despacio. Difícil empezar de cero a nuestra edad. Más difícil no hacerlo, dije. Cuando se fue, me senté en el piso, rodeada de lo que solía definirme. Los ecos de cada cena, cada pleito, cada silencio se posaban como polvo. Cargué las primeras cajas al carro. El maletero abierto de par en par bajo la luz de la tarde, al cerrarlo. El pestillo chasqueó limpio un sonido de algo terminado. No cerré con llave al volver a entrar. Ya no quedaba nada que valiera la pena cuidar. El correo llegó un miércoles por la mañana. Un pequeño taller de arte comunitario en Santa Fe buscaba a alguien para manejar sus programas medio tiempo. Horarios flexibles, casa incluida. Lo leí 2 veces antes de dar clic en responder. 2 semanas después, tras una entrevista corta por teléfono, llegó la oferta. La imprimí, alisando el papel en la mesa de la cocina. Las palabras se veían simples, comunes. Aún así, las susurré en voz alta. Acepto. En el banco, la cajera preguntó cómo quería nombrar la nueva cuenta. Dudé. Luego dije oxígeno. Sonrió cortés. Lo tecleó y me pasó el formato. Cada depósito que hice vendiendo muebles, comisiones de arte pequeñas, material de enseñanza sobrante, se sintió como inhalar. Esa noche llamé a Lidia para contarle. Santa Fe, repitió. Eso está lejos. Lo suficiente, dije. Papá se va a preocupar. Pues que llame, dije. Lo hizo, 3 días después. Su voz todavía tenía ese filo calmado, como quien mide una plática en grados. Supe que te mudas. Sí, es mucho trecho para un trabajo temporal. Es suficiente por ahora. Hizo una pausa. Siempre buscas algo nuevo cuando las cosas se ponen incómodas. Dejé que el silencio se alargara. No, Roberto. Busco aire cuando las cosas ahogan. Exhaló fuerte. Sigues siendo dramática. Y tú sigues siendo predecible. Estrella. Solo me aseguro de que estés bien. El sonido de su voz se cortó cuando apreté colgar. La línea quedó en silencio. Bendito silencio. Afuera, las últimas cajas de mudanza esperaban junto a la puerta. Etiqueté una con marcador negro Santa Fe comenzar. Luego me senté junto a ella. Las manos todavía temblando. No de miedo esta vez, sino de algo que casi se sentía como respirar. Lidia llamó 3 días antes de la boda. Su voz traía esa alegría quebradiza que ya había aprendido a reconocer. Mamá, vamos a tener una cena familiar chiquita, no más nosotros. Papá, Marco, sus papás. Significaría mucho si vienes. Dudé. ¿Estás segura de que es buena idea? Quiero paz antes del gran día, dijo, sin discursos, sin broncas, solo cena. Paz. La palabra había perdido sentido en algún punto entre el encanto de Roberto y la imitación que ella hacía de él. Aún así, acepté. El restaurante era de los favoritos de Roberto. Manteles blancos, música bajita, cada superficie pulida lo suficiente para reflejar culpas. Se levantó cuando llegué. Estrella, dijo cálido, como saludando a una colega vieja. Te ves bien. Gracias. Lidia me besó la mejilla. Su perfume dulce y filoso. Me alegra que viniste. Nos sentamos. La primera media hora fue inofensiva plática del clima. Listas de invitados, planes de luna de miel. Noté que Roberto seguía dirigiendo la conversación, como si condujera una entrevista. Al fin, se recargó y sonrió. Lidia me dice que te mudas a Nuevo México. Así es. Juntó las manos. Sabes, no hay vergüenza en pedir ayuda.
La casa, los gastos. No tienes que demostrar nada. No estoy demostrando nada. Dije, solo me voy. El tono de Lidia se suavizó. Mamá, podemos ayudarte un poco. No tienes que ir tan lejos. Papá está dispuesto a cubrir unos meses de renta hasta que te acomodes. Los miré a uno y al otro. ¿Piensan que esto es por dinero? Roberto suspiró. Es por estabilidad. Siempre has necesitado estructura. Te estamos ofreciendo apoyo. Apoyo, repetí. O permiso. Su sonrisa se afinó. Siempre has hecho las cosas difíciles. Y tú siempre has hecho que la crueldad suene civilizada. El tenedor de Lidia se quedó a medio camino de la boca. Mamá, por favor, no. Déjala terminar, dijo Roberto bajito. ¿Piensas que fui cruel? Lo miré a los ojos. Le enseñaste que la bondad era debilidad. Premiaste la obediencia, no el amor. Y ahora quieres llamar a eso estructura. Empujó un poco la silla hacia atrás. ¿Estás reescribiendo la historia? No, dije. Solo ya no te dejo editarla. Por un largo rato nadie se movió. Luego dijo, bajo y deliberado. Ya abandonaste a esta familia una vez. Ahora lo haces de nuevo. Me puse de pie. Tú te fuiste primero. Roberto, solo te tardaste más en caminar. Las palabras quedaron ahí, suaves pero irreversibles. La cara de Lidia palideció. Marco miró su plato como si pudiera explicar algo. Estrella, empezó Roberto. No tienes que hacer esto dramático. No lo estoy. Puse la servilleta junto al plato, cuidadosa y calmada. Gracias por la cena. Lidia susurró mi nombre, pero solo toqué su hombro apenas. Un día lo entenderás. Luego salí a la noche. El aire estaba tibio y quieto, y por primera vez en años, nadie me decía que volviera a sentarme. Me desperté antes del amanecer, el cielo todavía cargado de sueño. La casa olía levemente a polvo y pulidor de limón, aroma de finales. Mi maleta esperaba junto a la puerta, cerrada y lista. Caminé por cada cuarto una última vez. El eco de mis pasos sonaba más fuerte sin los muebles. En la mesa de la cocina, dejé una notita para los nuevos dueños. El interruptor de la puerta trasera se atora a veces. Muévelo 2 veces. Era el tipo de consejo que solía dar a todos menos a mí misma. Afuera. El aire estaba fresco, casi amable. Cargué el carro, cerré el maletero y me quedé quieta un momento. La luz del porche parpadeó una vez antes de apagarse. Al cruzar el puente del río Ashley, Charleston brillaba detrás de mí, suave y lejana. Mi celular vibró. Apareció el nombre de Lidia con un mensaje: no hagas esto más difícil. Lo leí 2 veces, luego lo borré sin contestar. El silencio que siguió se sintió limpio. Horas después, en algún punto después de Atlanta, paré por gasolina y café. Una señora en el mostrador sonrió y dijo: viaje largo, lo suficiente, le dije, de vuelta en el carro. Miré el camino estirarse adelante plano, infinito, y clareando con la mañana. Durante años me habían dicho que la paz venía de quedarse quieta, de callar. Y aquí estaba, latiendo bajo mis manos mientras las llantas rodaban. El horizonte se abría más con cada kilómetro, y no volteé a ver atrás otra vez. La luz en Santa Fe era más suave de lo que recordaba de mis viajes de hace años. Oro pálido en la mañana y color de miel al atardecer. Hacía que todo pareciera menos seguro, más indulgente. El taller de arte estaba al borde de una calle angosta con muros de adobe. El primer día, abrí la puerta y encontré un espacio que olía a trementina y polvo. Necesitaba limpieza, pero tenía buenos huesos, ventanas amplias, un tragaluz único y silencio. Para fin de semana, tenía 3 artistas locales trabajando conmigo. Uno era un estudiante de universidad que pintaba paisajes que parecían sueños. Otro, una enfermera jubilada que esculpía pájaros de barro. Hablaban más que trabajaban, pero las risas que llenaban el taller se sentían limpias, inofensivas. En las tardes pintaba de nuevo despacio, sin rumbo.
Había olvidado cómo el silencio podía moverse por un pincel, cómo el color podía volverse aliento. Una tarde, mientras ordenaba recibos en mi escritorio, vi una notificación de correo de Lydia Morales Hayes. El asunto decía: solo para ver cómo estás. Lo abrí a medias, lo suficiente para ver la primera línea. Espero que te estés acomodando y que todo esté bien. Ni perdón, ni calor, solo una frase construida como muro. Me quedé sobre el teclado un largo rato. Luego di clic en borrar. Más tarde esa noche, salí. El aire era delgado, cargando aroma de salvia y lluvia. En algún punto lejano, campanas de iglesia tocaban para el atardecer. Miré el horizonte plano, infinito, pintado en cada tono de perdón que no sabía que existía, y sentí algo aflojarse dentro de mí, como un nudo desatándose callado en la oscuridad. Pasó un año sin ceremonia. Lo marqué no por fechas, sino por el ritmo de días que ya no pedían permiso. El taller había crecido. Los artistas iban y venían como mareas, dejando fragmentos de color y risas. Esa tarde, organicé una cena pequeña para celebrar el fin de nuestra primera exposición. Colgamos faroles de papel en la cerca del patio y usamos platos disparejos que hacían la mesa parecer una pintura imperfecta. Viva, Miguel, el escultor, trajo una olla de guisado. Junio, la estudiante, sirvió vino. El aire olía levemente a barro y chiles asados. Cuando todos se sentaron, me puse de pie para brindar. Alcé mi copa, sintiendo el calor suave de la luz de los faroles en la cara. Por los que nos dijeron que ocupábamos lugar, dije, con voz firme, que nunca más nos achiquemos. Hubo un segundo de silencio. Luego risas suaves, sin saber. Chocaron copas, repitiendo las palabras como si fueran un deseo simple. Sonreí con ellos, pero dentro sentí algo más hondo, casi sagrado. La frase que una vez me humilló, ahora sabía a libertad. Después, cuando los invitados se fueron y el patio se quedó callado, lavé los trastes despacio. Por la puerta abierta, la noche del desierto titilaba con sus 1000 estrellas calladas. Antes de dormir, salí y puse una lámpara pequeña en la mesa del porche. Su brillo se extendió por las baldosas de barro, suave y dorado. Por un momento, pensé en Charleston, la luz del porche que dejaba encendida por costumbre, esperando a gente que nunca llegaba. Esa luz había sido señal de esperanza, o tal vez rendición. Esta era distinta. No era faro, era frontera. Me senté un rato, escuchando la noche asentarse a mi alrededor. La lámpara ardía firme, sin pedir, sin disculparse, solo existiendo, como al fin aprendí a hacerlo yo. Cuando me volteé para entrar, vi mi reflejo en la ventana. Me veía mayor, sí, pero también segura, como si al fin hubiera pisado del todo mi propio contorno. Detrás de mí, la luz se quedó encendida, callada, fiel, mía.